Así que ahora vamos a hacer el ejercicio paso a paso, eh, creando el código y todo eso. Y como siempre, lo primero hay que hacer un código. Recuerden que el comando edit permite crear un documento así rápidamente y podemos así, de esa forma, empezar al tiro con un código, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer que los condicionales tengan sentido, ¿cierto? Lo que habíamos visto la semana pasada, me acuerdo que era como, no sé, pues si hacíamos una A igual a 10, por ejemplo, y una B igual a 20, por ejemplo, nosotros podríamos haber dicho como ya, A, eh, A es menor que 20, por ejemplo. O sea, que B la voy a poner. Y, y claro, acá nos iba a dar los valores, ¿cierto? Entonces, si la sentencia era verdadera, el valor iba a ser uno, el que no iba a entregar esta sentencia, ¿cierto? Aquí está, la C. Ahora, si el valor fuera falso, por ejemplo, si hacemos la aseveración contraria, vamos a tener que el valor iba a ser cero, que sería la D. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que esto así como está no sirve de mucho, ¿cierto? No es como que podamos hacer algo con esto, ¿cierto? Pero entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar los if, ¿cierto? Si utilizan los if en su computador seguramente se les va a ver azul. Acá yo como le cambié los colores se ve como verde, pero los colores típicos son azules y como también su fondo es blanco, ¿cierto? Como que uno puede modificar eso si quiere las configuraciones. Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser preguntarnos si cierto valor es igual a otro valor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una variable a que va a ser igual a 2, que el ejemplo creo que fue el que vimos en clase, así como en la PPT. Entonces, aquí se tienen que fijar, y esto es lo más importante. Acá adentro, uno va a colocar la sentencia lógica, lo que hemos estado viendo, así como en estos tiempos. La vamos a colocar acá, ¿cierto? Igual se puede no usar el paréntesis, pero yo recomiendo que lo utilicen porque si la sentencia lógica es muy grande, bueno, igual se puede confundir escribiendo y eso puede causar algún error. Entonces lo más recomendable es que ustedes coloquen algo. O sea, coloquen el paréntesis para colocar el condicional dentro. Entonces aquí tengo una A igual a 2. Ya. Y ahora me voy a preguntar si esa A, por ejemplo, A es igual a 2. Esta es la aseveración lógica, ¿cierto? Entonces, acá no vamos a obtener el valor de retorno, ¿cierto? Así como cuando teníamos C igual a 1 o D igual a 0, pero el if lo va a comprender automáticamente. Este retorno va a ir directamente al if. Entonces, si esto es 1, va a ser lo que está acá adentro. Y si no es 1, no lo va a hacer, ¿cierto? O diciéndolo de otra forma, si el A realmente igual a 2, va a pasar lo que está acá adentro. Pero si el A es distinto a 2, no va a pasar nada que está acá adentro. Entonces, voy a utilizar una sentencia que aún no hemos aprendido, porque está al final de la unidad 2, pero para que la vean nomás, entonces le voy a colgar entró al if, ¿cierto? Lo que hace esta función, el f'printf, es poder escribir por pantalla nomás lo que le escribimos acá adentro. No tiene otra función más que eso. Igual uno puede colocar variables, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, pero eso lo vamos a ver después. Entonces ya, acá está el pgrama, como el pgrama más pequeño. Entonces, si A es igual a 2, debería decirnos acá abajo como entró al if, ¿cierto? Entonces, eso pasa, ¿cierto? Entonces, como nuestro... A ver, voy a colocar esta acá. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, como el A es igual a 2, yo al colocar esta sentencia lógica, lo que va a suceder es que este programa va a hacer lo que está acá dentro de este if, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si el A fuera 10, esto no pasaría nada. En realidad el programa ya terminó, pero no pasa nada porque lo que está dentro del if solo va a ocurrir si se cumple esta condición lógica, ¿cierto? Entonces, ya, por ejemplo, yo voy a escribir otra cosa acá abajo. Ujú. No sé, a ver, fin del programa. Y ahora sí. Y claro, ¿no ven? Ahí
el mismo programa como que nos dice que el programa terminó. Pero, pero como la A no es igual a 2, no va a pasar nada, ¿cierto? Ahora si de nuevo lo cambio, ahora sí va a decir que entró al if, ¿cierto? Entonces está como la función más básica de un if, el- que es que, las instrucciones que están dentro de esta función van a ocurrir solamente si la condición se cumple, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quisiera hacer esta condición acá abajo, esto me entregaría un 1, porque así es, cierto, ¿cierto? Por ejemplo, ahí logical 1. Y ahora si yo coloco A igual a 10, va a ser 0, ¿cierto? Entonces están las dos formas de verlo. Uno es como verlo de la manera más casual, como nuestra mente lo ve, que A es igual a 2. Ya, claro, sí, pues, porque A tiene el valor de 2. Uno se lo dio antes de pasar por esta línea. Pero la otra forma es verlo de manera lógica, ¿cierto? Que esta condicional nos regresa un valor. Y en el caso de que A sea igual a 2, que es el caso que sí se nos está dando acá, eh, va a devolver un 1, ¿cierto? Y el if va como a responder a esa lógica, ¿cierto? Porque el if no entiende esto, entiende los valores lógicos que están detrás, ¿no? Y así con la computación. Entonces, aquí también, pues si esto fuese igual a 10, no pasaría nada acá adentro, ¿cierto? Por ejemplo, delante cambié el valor de A, pero si yo cambio acá esto a 10, aquí no va a pasar nada, ¿cierto? De nuevo, va a indicarme el fin del programa, pero no me va a indicar que entró al if. Ahora, si yo le cambio de nuevo este valor, ahora sí, entró al if, ¿cierto? De hecho, podría escribir acá, y el valor de A es, eh, a ver, y esto va a ser una A, y ya. Entonces ya, por ejemplo acá, ahora le puse la variable A, o sea que cada vez que imprima esto me va a mostrar el valor de A. Así que ahora lo voy a ejecutar, y claro, acá, entró al if, el valor de A es 10. ¿Cierto? Y de nuevo lo voy a repetir, esto ocurre simplemente porque la condición lógica se va a cumplir, ¿cierto? Porque siendo que A igual a 10, y acá tenemos que A es igual a 10, ¿cierto? Y es igual a una diferencia, que un signo igual sería asignación, o sea que yo a la A le estoy dando un valor, pero cuando hay dos signos igual significa que yo estoy comparando, ¿cierto? Esa es como la diferencia. Ahora, de nuevo, voy a cambiarlo a 2 y no va a pasar nada, ¿cierto? Fin desplegado. Ya, entonces ahora vamos a complicar un poco esto. Bueno, entonces voy a utilizar este mismo bloque de código y recuerden que el miércoles pasado vimos también que existía más de una estructura, ¿cierto? El if, este es como el más simple, pero uno igual podría usar el else, que significa que en cualquier otro caso eh, va a ocurrir lo que no se preguntó o lo que no se preguntó en el primer if, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo me estoy preguntando si A es igual a 10. Y si A es igual a 10, va a ocurrir esto, que sería que me va a decir que entró al if y me va a mostrar el valor de A, ¿cierto? Pero ahora, el else me indicaría todos los otros casos que no son igual a 10, po. O sea, si A igual a 2, si igual a 0, si igual a menos 1. En realidad cualquier valor, cualquier otro valor que no sea 10 va a entrar en esta sección de código y me va a imprimir lo que va a decir acá dentro. En este caso, porque por ejemplo yo podría, como se vio en las PPT, uno podía como colocar una función matemática, si por ejemplo colocar b igual a más 2 más 1, claro, pero en realidad eso es súper, hay que ser más abstracto porque en realidad cualquier funcionalidad que uno coloque en ese bloque de código va a ser funcional, independiente de lo que sea. Entonces ahora yo coloco acá en vez de if, coloco entró al else y el valor de A es, y ahí él me va a imprimir el valor de A. Por ejemplo ahora, ya, de nuevo, vamos a volver al primer caso que sería 10 y acá podemos ver que, a ver, voy a colocar eso. Acá igual. Y ya, entró al if y el valor de A es 10. Y al fin del programa, que significa que ya terminó. Y ahora si yo coloco un valor que no es 10, me... no me sale nada. Ah, sí, sí, pues, acá sale. Entró al else y el valor de A es 2. Y fin del programa.
¿cierto? Entonces lo que va a pasar acá es que como mi primera condición no se va a cumplir, va a sí o sí a pasar lo que está acá, ¿cierto? Lo que está en el else. De hecho, acá uno podría colocar así muchas condiciones, pero si ninguna de esas se cumple, va a ocurrir lo del else, ¿cierto? Cuando uno coloca un else, digamos que asegura un poco de que este bloque de código se ha utilizado. No en todos los casos, pero en la mayoría, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo le quito el else y lo dejo así, ahí el bloque no se lo va a saltar nomás, ¿cierto? Pero quizás nosotros necesitamos hacer algo si el valor no es 10, ¿cierto? Entonces ahí uno puede utilizar el else. Ahora, por ejemplo, no sé, esto igual podría ser un número negativo. No sé si podría ser una letra, a ver, lo voy a probar. Aunque aquí me... Ya, si igual puede ser una letra, ahí ya depende de lo que uno quiera, pero vamos a utilizarlo con números, ¿no? Y de esto del FPRINF no se preocupen porque lo vamos a ver de nuevo mañana cuando tengamos la clase, porque esa es materia de la PPT, pero que está al final. Es como una PPT en realidad nada más, pero hay que verlo. Entonces ese sería como el segundo bloque de Dave. Ahora el tercero ya sería colocar una condición más acá, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es colocar el else if o el else if. Y acá lo que yo necesito colocar es otra condición lógica, ¿cierto? Entonces yo coloco a es igual a 20, ¿cierto? Entonces lo que va a ocurrir acá es que ya, por ejemplo, si A es distinto de 10, no va a pasar directamente al else, sino que va a haber una segunda condición lógica que va a necesitar de ser comprobada para ver si ocurre. Así que, por ejemplo, acá voy a colocar entró al else if, y el valor de A es el valor que va a tener, ¿cierto? Entonces coloco, ya, si coloco 10, va a entrar al primero, ¿cierto? Donde es el if. Si entro al segundo, me va a imprimir el segundo, ¿cierto? Porque hay una segunda condición lógica. Pero ahora si la A nuevamente le coloco un valor que no tiene sentido con mis primeras dos condicionales, me va a entrar al último, ¿cierto? Ahora va a decir que es que es else y el valor es de menos 100, ¿cierto? Y esto ocurre simplemente porque ninguna de las otras dos condiciones se cumple. Ahora, por ejemplo, igual acá puede prestarse a confusión porque acá estamos utilizando solo un número, pero podría ser rango numérico. ¿Qué más? Entonces, esta sería como la forma simple de utilizar un if. Y lo otro importante es que, por ejemplo, si esto entra al primer if, el segundo no se va a cumplir y el tercero menos, ¿cierto? Siempre va a ser solo una sentencia. Por ejemplo, acá está súper claro porque en realidad, si por ejemplo yo tengo 10, ninguna de las otras dos opciones va a ser 10, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo aparte de escribir esto dijera ya A es igual a A más 10, ¿cierto? Ahí la A pasaría automáticamente a ser 20, pero no va a entrar al segundo if, aunque tenga el valor de 20 porque ya entró en 1. Entonces, por ejemplo, yo hago eso y claro, acá la A es 20. De hecho, podría imprimirlo, ¿no? Y, ¿cierto? Acá lo imprimí de nuevo, debajo de la suma, y primero me dice, entró al if, el valor de A es 10, y después entró al if, el valor de A es 20. Y claro, es porque yo sumé acá. Pero cierto, es 20, pero no ocurre lo que está acá, pues no entró al else if, ¿cierto? No va a pasar. Esto nunca va a pasar, nunca va a pasar. Siempre va, la condición lógica simplemente va a ser una. Si no se cumple esa, va a pasar a preguntar por la otra y así. Pero nunca va, van a ocurrir dos funcionalidades que estén dentro de distintos if, ¿cierto? Eso es importante. Y ahora vamos a ver lo que son los algo más con rango numérico. Por ejemplo, ya, acá en vez de colocar A igual a 10, voy a colocar esto. Que A es mayor a 10 y, me equivoqué, signo, A es menor a 20, por ejemplo. Ya, acá tengo un rango numérico, ¿cierto? A puede ser 11, puede ser 10,1, puede ser 19, puede tener cualquier valor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya, si yo coloco, de hecho, si coloco 10, me debería salir el else, ¿cierto? Porque acá el 10 no se incluye en el A, po.
¿cierto? Porque es mayor a 10, no es mayor igual. Es igual es distinto. Ahora, ya, entra acá. Pero ahora si coloco, por ejemplo, 10,1, va a entrar primero, porque el 10,1 es mayor a 10 y menor a 20, ¿cierto? Ahora si colocara, por ejemplo, 23, ahí igual entraría el else, porque no es mayor, no está entre este rango y tampoco es igual a 20, sino que está en otro valor numérico que acá no lo incluye, ¿cierto? Entonces eso sería como utilizar valores lógicos como de mayor igual, menor igual, o por ejemplo si coloco mayor igual, ahí el 10 sí que entraría, ¿cierto? Porque el 10 se incluye en este rango numérico. ¿Cierto? Esa es la diferencia en todo caso con esto. Si yo coloco mayor o igual, va a incluir el número que yo puse acá, ¿cierto? Pero si coloco menor, estricto o mayor estricto, eso me va a decir que esos números no van a entrar al rango numérico. Y por ejemplo acá si yo coloco a igual a 20, me va a entrar al segundo, ¿cierto? Al else if. Y eso es simplemente porque la primera condición no lo incluye. Y la segunda sí, pues sí es directamente el 20. ¿Cierto? Eso sería como una forma de hacer un if con él, si hay varias condiciones lógicas en realidad. Y lo otro acá, ¿se acuerdan que vimos el hipo? Entonces, si yo tomara estas sentencias por separado, acá yo tendría valores lógicos, ¿cierto? Entonces, a mayor es igual a 10, ya lógico es 1. Y ahora tengo este. Y este me debería dar 0. ¿Cierto? Entonces, como está el i, y según la tabla del i, o del AND, que es en inglés, si un valor es 0, ya la condición lógica va a ser falsa. Entonces, por eso no entra en el primero. ¿Cierto? Si este fuese 19, yo al hacer esta función lógica me daría 1 y esto igual 1. Entonces, al, al unir todo, me daría 1. Entonces ahí el i sí que sería un valor lógico verdadero y por lo tanto el if estaría en el primer ciclo, ¿cierto? Esto era lo que vimos la semana pasada, tanto en los ejercicios como en la clase, que al final lo que entregan este tipo de condiciones lógicas son valores lógicos, ¿no? Siempre va a ser 0 o 1. Y si es uno, va a entrar a la función if, o al else if, o al else, depende de lo que se pida, ¿cierto? Así que eso. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero con el switch. Que el switch, como les decía en clase, en realidad es como un caso súper particular de un if, porque lo único que nos permite es poder hacer igualdades, como a igual a 20, ¿cierto? No podemos buscar rangos numéricos, nada de eso, sino que simplemente podemos hacer esto. Y es súper utilizado para hacer listas. Siempre se utiliza como para hacer menú, para preguntar cosas, ¿cierto? Y es por la estructura que tiene, porque es súper ordenado y porque igual es como les digo, pues como la única ventaja que le podemos sacar. Entonces ya, vamos a empezar de nuevo con lo mismo. X es igual a, no sé, a 1 por ahora. Y el switch se escribe así. Switch, ahí está. ¿Cierto? Y lo otro, igual no lo mencioné arriba, pero siempre tiene que estar el end, ¿cierto? Alguien me había preguntado el otro día si siempre se colocaba. Yo creo que he visto que las funciones no siempre se colocan, pero en este tipo de cosas sí, pues, en los if, en los switch, en los for, en los while. En las funciones creo que no siempre es necesario, pero en este tipo de comandos sí. Entonces ya, voy a colocar al tiro el switch y el end, pero adentro voy a colocar los casos. Y se escribe así, case. Ya, y acá es súper importante porque en cada caso tenemos que colocarle el valor en el cual nosotros vamos a estar comparando, ¿cierto? Yo voy a colocar tres casos, ¿no? Y, y el otherwise, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos a colocar va a ser como la variable que uno quiere comparar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en el switch coloco la x, porque el x va a ser mi variable que uno va a estar comparando con las opciones, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar caso 1, caso 2 y caso 3, ¿cierto? Y eso. Entonces acá, si bien no está explícito, voy a hacer un comentario y esto sería como x es igual a 1. Lo de acá abajo sería x es igual a 2. El de acá abajo sería x es igual a 3. ¿Cierto? Eso sería como el significado
explícito de lo que se está haciendo acá. Y por eso yo digo que es un caso particular del if, porque en realidad es lo mismo, pero solo puedo hacer este tipo de sentencias lógicas. No puedo hacer lo que tengo acá, ¿cierto? Pero aún así, en teoría es para lo mismo. Ambas sirven para las mismas cosas. Entonces no es como algún tipo de problema con eso. Entonces, ya. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer un menú. Vamos a hacer eh, así un menú, así colocar uno, opción uno. eh, Voy a copiarlo nomás. Ya, ya 2 y 3. 2, 3. Y acá le voy a colocar otro caso. ¿Cierto? Entonces, eso sería como la idea de menú del switch. Ya, y ahora la vamos a ejecutar. Y claro, eso me faltó. Esto, ya, ahora sí. Ya, entonces, ahora como nuestra x es igual a 1, ya, ahora sí. Ya, entonces como nuestra x es igual a 1, va a ser siempre la opción 1, ¿cierto? Que sería la que está acá. Ahora, si nuestra x es 2, va a ser la opción 2. Si es 3, va a ser la opción 3. Y ahora si es 10, por ejemplo, va a ser otro caso, ¿cierto? O si fuese como un menú, podría ser como inválido. En realidad podría ser cualquier cosa, ¿cierto? Entonces esa sería como una forma de hacerlo. Por ejemplo, ya si uno quisiera hacer algo más complicado, sería como meter esto dentro de un ciclo. Entonces eso lo vamos a ver después, o quizás la otra clase, porque generalmente esto se hace con ciclo while y no con for. Eh, pero uno podría estar preguntándose todo el rato así como las opciones y determinar el 4 y que el 4 sea como salir de, no sé, salir del menú. Una cosa así. Eso se puede hacer igual con el tema de los ciclos, ¿cierto? Para que el programa nunca termine. De hecho, imagínense que usted esté en un programa y el programa puede hacer lo que hace una vez, ¿no? Así, no sé, abre un archivo de música y lo puede abrir una vez y después se cierra. ¿Cierto? Sería como un programa súper malo, como demasiado poco, eh, como muy poco versátil, tendría que uno abrirlo todo el rato. Entonces, este tipo sí, pues de funciones permite que las tareas puedan ser repetitivas y que no tengamos que vivir como en un mundo de cerrar programas y abrirlos todo el rato, ¿cierto? Entonces, este sería como el caso del switch. Ahora, bueno, también vimos acá arriba lo que les mostraba, el if, el else if, los else, el end, que sería la forma de terminarlo. Y acá está el switch. Y recuerden que en lo que va al lado del switch siempre va a ser la variable que uno va a usar para comparar. Y como nosotros dijimos también, acá es como la forma particular de hacer esto, ¿cierto? Si uno usara un if, lo haría de esta forma, pues sería if x es igual a 1, opción 1. Si fuera x igual a 2, sería 2, opción 2, ¿cierto? Si fuese x igual a 3, sería la tercera opción, ¿cierto? Entonces, ya, como les decía, si uno, por ejemplo, a ver, ¿cómo? Esto no lo. Es para hacerlo un poco más. A ver, ¿cómo era esto? Ni me acuerdo muy bien cómo era. A ver. Ya, a ver. Ahí está. Ya, voy a hacer algo que era como lo que les decía. No lo vamos a ver más adelante, pero para que vean como más o menos cómo funciona. Y ya, acá voy a mostrar algo para que. Ya, miren, la función input es para poder meter valores desde la consola al programa, ¿cierto? Y que uno puede escribir acá adentro lo que uno quiere que le diga, pues, ingrese números, no sé, por ejemplo. Entonces yo al ejecutar esto, ¿qué va a pasar? Que va a llegar a esta línea de código y va a quedar así como en stand-by. Va a esperar a que yo le dé un número, ¿cierto? Entonces ya yo le voy a dar el número 3.
Si es que me deja, sí, ahí está. ¿Cierto? Entonces dice opción 3. Ya, entonces acá abajo, de nuevo me pregunto lo mismo, porque en realidad ya terminó este switch, ¿cierto? Entonces se va a repetir por este ciclo while que aún no hemos visto, pero como les digo, la vamos a ver mañana, pero es para que vean un poco más esta idea de menú. Y entonces esta idea se va a repetir siempre, ¿cierto? Si coloco un 1, un 2, un 3, un 4. Pero el problema de esto es que nunca se va a salir, po. Entonces lo que uno tiene que hacer es agregar una opción para que se salga. Y de hecho yo acá tengo que meter un comando aquí, o sea, control C, para que se acabe así como de manera forzada. Entonces lo que uno puede hacer es colocar la sentencia break, ¿no? Entonces si ejecuto el 4, se va a salir. ¿Cierto? Voy a escribir lo otro. 1, 2, 3. Y si escribo el 4, se va a salir. Y ahí el programa ya se salió, ¿cierto? Ahora puedo hacer lo que quiera. Eso sería como un ejemplo de menú que era como lo que les contaba, que es como lo típico que se hace con esto. Y ahora vamos a ver el tema de los for. Y esto va a ser el último para terminar. Y vamos a hacer un ejercicio parecido al que se vio en clase. En todo caso, lo que le iba a decir era que la otra semana el ejercicio voy a ver más for, pero ahí vamos a combinar un poco todo, ¿cierto? Porque acá lo estamos haciendo como de manera independiente. Pero uno puede colocar, por ejemplo, un for y puede colocar un if acá adentro. Y no hay ningún problema. De hecho, es algo que se utiliza bastante. ¿Cierto? Porque uno va a ir recorriendo valores numéricos, va a ir haciendo cosas, pero necesita quizás tomar alguna decisión según los valores que estemos obteniendo. ¿Cierto? Y así hacemos un algoritmo un poco más completo. ¿Cierto? Entonces un for sería de la siguiente forma. Vamos a hacer como la forma de sumatoria. Ya le puse eso. Entonces aquí sería, recuerden que voy a colocarle contador. Recuerden que acá teníamos una sintaxis súper definida. Teníamos el for, que sería nuestra palabra clave. Bueno, el end, que es para terminar la sentencia for, ¿cierto? Entonces todo lo que esté dentro del for y este end va a ocurrir como durante los ciclos que nosotros queramos. ¿Cierto? Entonces acá el contador es la variable que va a ir iterando. ¿Sí? Esta variable contador va a ir desde donde queramos hasta un número definido por nosotros también. Entonces, lo más simple sería decir, por ejemplo, de 1 a 10. ¿Cierto? Entonces, lo que va a pasar acá adentro va a ocurrir 10 veces. Entonces, lo que voy a hacer yo, voy a hacer un fprintf, que era lo que les mostré delante, y colocar valor, dos puntos, y acá coloco el valor de, ¿qué valor? Contador. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que el contador se va a mostrar 10 veces por pantalla. ¿Cierto? Ah, claro, ya, pero me faltó la n. El slash n es un salto de línea, ¿cierto? Pero es como en ASCII, por eso se escribe así. O sea, no es ASCII, pero así se expresa de manera de string para que pueda representarlo como un espacio, o un salto de línea, ¿cierto? Entonces ahí ya, ahí está. Entonces lo que va a hacer este for es que simplemente va a mostrarnos por pantalla los valores que iba teniendo, ¿cierto? O sea, no, que el contador va teniendo, ¿cierto? El I es el identificador, pero eso lo vamos a ver mañana. Que ahí está el FPT, el fprintf. Ahora solo es para que puedan ver por pantalla lo que está pasando. Entonces ya, tenemos el contador y va de 1 a 10. Esa sería como nuestra sentencia for. Súper sencilla, ¿cierto? No hace nada más, solo cuenta. Pero ahora si yo cambio este límite, va a pasar 50 veces, ¿cierto? Va del 1 al 50. Ahora si yo le cambio este, va a hacer lo mismo, pero del 25 al 50. O por ejemplo, si yo acá escribiera 0,1, voy a cambiar los valores así, 1 al 5. Y acá también. Entonces ahora lo que va a hacer es que va a imprimir números decimales, porque los saltos entre números ya no va a ser 1, ¿cierto? Cuando uno escribe esto así, es como que de forma determinada los saltos entre un valor y otro va a ser 1. Pero si yo eh, digo especifico este valor entre medio, el valor va a cambiar, ¿cierto? El valor por defecto ya no va a ser 1, en este caso es 0,05, ¿cierto? Entonces cada valor va a estar a una distancia de 0,5 del que sigue, ¿cierto? Entonces sería 1, 1,5, 2, 2,5 y así hacia adelante, ¿cierto? Entonces
lo que se hace naturalmente es que en realidad a estos valores le damos variables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo quiero expresar n como un número de ciclos, ¿cierto? Entonces, un número de ciclos. Y es como para representar la idea de que en realidad en un for uno tiene la memoria limitada. No es como que uno pueda hacer for infinito. O sea, puede hacerlos, pero a lo que uno se refiere es que, por ejemplo, si uno quiere hacer una suma, ese número en algún momento va a llegar a ser infinito. O si, por ejemplo, uno quiere calcular alguna serie, ese valor en algún momento va a tender a hacer ese valor, ¿no? ¿Cierto? Va a diverger en el número que uno quiere. Y no necesita 1 millón de ciclos. Quizás va a bastar con 10 o con 100, pero uno no necesita así como millones de millones, ¿cierto? Y es como por el tema de la capacidad computacional. Eso permite que los datos puedan ser calculados y que el computador los pueda representar. Eh, Ahora, como les digo entonces, el n va a ser igual a 10 porque este ciclo se va a repetir eh, 10 veces, en este caso, que está separado por 1. ¿Cierto? Ahora, vamos a hacer ahora una operación matemática acá dentro, ¿cierto? Entonces, como les decía antes, en la clase hay dos tipos de variables, pues. Uno son los contadores, que serían el valor que va iterando. Clásicamente siempre se le dice i o j. Yo ahora lo cambié porque el i y el j también representan valores imaginarios, pero en realidad es lo mismo. Y la suma, ahora esto se utiliza como una variable que va a ir acumulando los valores. Eh, entonces yo, por ejemplo, yo coloco esto, suma igual a suma más contador. Entonces lo que va a pasar acá es que esta suma va a ir acumulando los valores que yo estoy introduciendo en el for, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya suma en el primer ciclo va a ser 0. Va a entrar, suma es igual a 0 más 1. Ya ahora suma va a ser 1. Después en el segundo ciclo va a ser suma es igual a 1 más 2. Y ahora va a ser 3. Y así, pues. Entonces los valores se van a ir acumulando hasta llegar a un valor tal que va a ser cualquiera en realidad, pues, ¿cierto? El que llegue a tener hasta que se acabe el for, ¿cierto? Entonces, ya ahora vamos a hacer dos tipos de fprintf. Entonces, acá d o i. Y ahora voy a colocar valor contador. Y acá, valor suma. Entonces acá voy a mostrar los valores que va a tener suma en cada ciclo. ¿Cierto? Ya, y acá están todos. ¿Cierto? Entonces empiezo con el primer ciclo. Como les decía, en el primer ciclo va a ser 0, ¿cierto? Pero es porque lo inicializamos en ese valor. Pero en el primer ciclo va a ser 1 y suma va a ser 1. Después contador va a ser 2, la suma va a ser 3, el contador 3 y la suma va a ser y así. ¿Cierto? Entonces el valor de suma nos va a ir mostrando el valor de esta variable que está acá, que sería la suma de los valores del contador que van ocurriendo en cada iteración, ¿cierto? Esto sería como el ejemplo de sumatoria, ¿cierto? Que el valor no solo va, no vamos solo, digamos, mostrando el valor, sino que vamos acumulando estos valores para que se puedan utilizar. Por ejemplo, una cosa súper útil sería esto mismo. De hecho, aquí lo vamos sumando. Entonces, quizá uno podría usar suma dividido n, y ahí uno estaría calculando el promedio, ¿cierto? Porque sería la suma de los valores dividido en la cantidad de valores que tiene. Eso uno lo ejecuta y ahí me da un promedio de 5.5. Pero vamos a escribir. A ver. Eh, Ya. A ver. Ah, arriba. Y ahí está. Ya, ahí está. El promedio es 5.5. ¿Cierto? Ahora si yo, por ejemplo, coloco más valores, obviamente este va a ser más grande. Pero también el promedio parece que es proporcional no al número de valores que tiene. Si le coloco 1000, ¿cierto? Ya, pero ese tipo de funcionalidades podría uno hacer con un for, pues, ¿cierto? Sacar promedio, de repente buscar los mínimos, los máximos. En realidad hay varias formas, pero hay varias cosas que uno puede hacer. Pero esto es lo principal, que puedan comprender que un for al final lo que hace es repetir una tarea.
Y en este caso lo vemos de dos formas. Una es buscando cómo la suma acumula los valores del contador, y la otra forma es ver cómo el contador va iterando mientras el forest va avanzando, ¿cierto? Entonces por eso hacemos esos BF', que son súper útiles, porque al final uno puede ver lo que pasa en cada ciclo. Que eso a veces es como lo súper difícil de ver, pues, porque es como, no, pero una tarea se repite, pero ¿qué pasa dentro? ¿Cierto? Entonces acá podemos tener como la idea de lo que está pasando acá dentro. Y esto es súper útil también como para ver los errores, porque a veces, como digo, pueden pasar cosas y uno no cacha bien lo que, lo que sucede en ese momento, ¿cierto?